Gracias chicos por un tiempo más de alabanza, precioso, gracias por esas canciones. Y estamos terminando nuestra serie Sufrimiento con propósito. Y yo estoy muy emocionado, no sé vos. Espero que hayas podido responder a las preguntas que tenías y si no, escribime en Facebook, Instagram, lo que vos quieras y podemos ponernos a charlar y a responder algunas preguntas que tenga. Vamos a refrescar un poquitito la memoria, ¿sí? Las 2 primeras semanas estuvimos viendo ejemplos de personajes que Dios los puso en momentos de sufrimiento para que puedan entender o ver cuál era el propósito que Dios tenía para ellos. Un ejemplo es el de Cristo Jesús, que Dios lo puso en un sufrimiento muy grande, donde Él o su propósito fue más que nada para todo el mundo, para que el mundo pueda adquirir salvación. A través de estos ejemplos pudimos responder a la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida y en el mundo. Y obviamente la conclusión fue porque Él tenía un propósito muchísimo mayor para cada uno de nosotros y obviamente para el mundo. La semana pasada vimos el ejemplo del apóstol Pablo y cómo él pudo salir con éxito en tiempo de sufrimiento. Y esto lo pudo hacer por dos cosas. Primero y principal, porque se aferró a la palabra de Dios, o sea, a sus promesas, pero también se aferró a las personas que Dios ponía a su alrededor, en su entorno, adelante. ¿Sí? Hoy quiero terminar nuestra serie dándote la seguridad, no yo obviamente a través de la palabra de Dios, la seguridad de entender qué cosa, de entender de que no importa el virus que esté de turno, no importa la caída económica que pueda llegar a pasar, no importan las guerras, no importan los desastres naturales que puedan llegar a venir, vos puedas estar seguro en Cristo Jesús. Y ese es el título con el que vamos a cerrar nuestra serie, ¿sí? Seguros en Cristo Jesús. Y te invito a que abras tu Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 9 al 11. Obviamente va a aparecer en la pantalla, pero sí sería buenísimo que abras tu Biblia porque obviamente es donde Dios nos habla y es su palabra. Déjame decirte un poquitito del contexto. ¿Sí? Pablo les está enseñando a los de Tesalónicas, a los de esta iglesia, en cuanto a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Habían venido algunos falsos maestros, algunas personas que enseñaban cosas que no eran verdad y los habían hecho dudar a los de esta iglesia, los habían hecho dudar en cuanto a qué pasaba después de la muerte. Entonces lo que Pablo les está diciendo, les está enseñando es qué es lo que va a pasar después de la muerte. Fíjate lo que dice nuestro pasaje bíblico. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, algunas traducciones dicen que vivamos o que muramos, vivamos juntamente con el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sabes qué? Me parece súper relevante el pasaje este, porque hoy en día más que nunca estamos temiendo la muerte. Y hoy en día más que nunca muchos están preguntando ¿qué va a pasarme si me contagio del COVID-19 y me muero? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y hay tanta inseguridad, hay tanta incertidumbre de lo que puede llegar a pasar, porque no hay una cura, no hay un medicamento. Mañana vamos a empezar una cuarentena dinámica y todo el mundo va a estar afuera. Entonces el miedo empieza a crecer. Pero pará, respirá, descansá, porque hoy quiero mostrarte a través de la palabra de Dios que hay una seguridad, que podemos estar seguros en Cristo Jesús. Y fíjate que Pablo va a empezar a enseñarles en cuanto a esta seguridad después de la muerte. En el versículo 9, fíjate, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día escuchamos mucho de personas que dicen que Dios es un Dios de ira, un Dios injusto, pero fíjate que este versículo dice que Dios no nos ha puesto para ira. Esto nos da la seguridad de salvación después de la muerte, ¿sí? Porque obviamente hemos escuchado que Dios se aira con el pecado. Y es una verdad eso. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice que estés tranquilo, que estén tranquilos aquellos que creen en Dios, porque en ellos no está la ira de Dios, o no va a caer la ira de Dios, o no nos puso para que la ira de Dios esté sobre nosotros.
Pero acá está la diferencia, o acá está la oposición. Los que no creen sí van a tener la ira de Dios, sí van a morir a la muerte segunda, que es el infierno, que la Biblia lo dice. Y no te lo estoy diciendo para asustarte, por favor, no, porque lo que te traigo son buenas noticias, por eso te hablo de una seguridad superior, una seguridad que no importa lo que esté pasando, vos podés tenerla. Y es acá donde entendemos de que la ira de Dios está con aquellos que no creen en la obra de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice 1 Juan 3:4, está ahí en la pantalla, dice así: todo aquel que comete pecado, o sea, entre paréntesis te lo voy a decir, el pecado es ir en contra de lo que Dios dice. Por ejemplo, si pensamos en los 10 mandamientos, hay uno que dice no mentir. Y todos mentimos, todos tenemos esa mentirita blanca, o hicimos esa mentirita blanca. ¿Sabes qué? Eso es pecado y te separa de Dios. Entonces el pecado, sí dice este versículo, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Y si uno infringe la ley, ¿qué pasa? Tiene que pagar. Por eso la ira de Dios está con aquellos que no creen. Fíjate, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero acá está por ahí, como lo decimos siempre, la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? El pecado. Pero hay un medicamento. Y este medicamento, ¿sabes quién es? Es Cristo Jesús, porque la única forma de reclamar la seguridad de salvación eterna es a través de creer en la obra de Cristo Jesús. ¿Te acuerdas que hablamos la primera semana que Cristo Jesús fue enviado para sufrir la ira de Dios en lugar nuestro, en lugar de los pecadores? Se necesitaba alguien perfecto para que sufra esa ira. Y sabes que Él lo sufrió por vos y por mí, como lo vimos. Ese era el propósito que Dios tenía para el sufrimiento de Cristo Jesús, para que vos y yo nos salvemos. Y acá están las buenas noticias. Acá está lo que te quiero compartir, donde vos podés agarrarte de esa seguridad. Porque Cristo te está regalando el remedio. La enfermedad es el pecado, el remedio es Cristo Jesús. Pero pensalo de esta forma. Ponele que te contagias alguna enfermedad mortal, COVID-19. Y ya está la cura, y el doctor te da la cura, pero vos decís, ¿sabes qué? Yo no creo que eso me va a salvar. Vas a tu casa, lo dejas y ¿qué te pasa? Te vas a morir, ¿por qué? Porque no estás tomando el medicamento. Ahora, si vos crees que ese medicamento te va a salvar, lo vas a tomar y obviamente te vas a sanar. Esa es la forma en que podemos reclamar esta seguridad de vida eterna, entendiendo de que Cristo Jesús tomó la ira del Padre por vos y por mí. Y por esa misma razón, nosotros podemos reclamar la seguridad de salvación. Déjame mostrarte un ejemplo. ¿Te acordás de Naamán? Él tenía que sumergirse 7 veces en el Jordán. Pero al principio le costó creer. ¿Te acordás? Al principio no quería saber nada. Pero cuando creyó y cuando fue y lo hizo, ¿qué le pasó? Se curó. La lepra se le salió. Es la misma situación. El que cree no ha venido para ira, sino ¿para qué? Para salvación. Y esta seguridad en Cristo Jesús, en lo que Cristo hizo, nos da una seguridad de salvación eterna. Así que, así como Naamán creyó, quiero invitarte a que vos también creas, para que tengas esta seguridad de que si pasa algo, vos vas a estar seguro de que vas a pasar una eternidad con Cristo Jesús. Pero no solamente eso. Fíjate versículo 10, también lo que dice ahí en la pantalla. Quien murió por nosotros, obviamente Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ya sea que que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pablo también les asegura que Jesús quiere vivir juntamente con ellos, con nosotros. Ahora, fíjate la doble seguridad. No solamente tenemos seguridad eterna cuando nos moramos, pero también tenemos una seguridad de vida en Cristo Jesús, cuando Él vive con nosotros. Y esto es hermoso porque hay mucha gente, como te decía en el principio, que dice que Dios es un Dios distante, un Dios de ira, un Dios que permite el sufrimiento. Pero esto nos muestra que Él es un Dios cercano, que Él quiere hacer vida con vos y conmigo, que Él quiere permanecer constantemente con nosotros. Fíjate que no importa, o acá Pablo no dice, no, pero solamente con aquellos que vivieron una vida buena o que viven una vida buena. No dice eso. ¿Sabes por qué? Porque no importa lo que vos hayas hecho en el pasado.
Sabes que mucha gente pone una pared para tomar esta decisión o este paso de creer en Jesús o en la obra de Jesús porque han vivido o tienen un pasado muy difícil de drogadicción, de alcoholismo, de suicidios, de muertes, de violencia, y todo eso no les deja tomar la decisión de entregarse a Cristo. ¿Por qué? Porque creen que son malos. ¿Sabes qué? Cristo Jesús quiere estar con vos, quiere hacer vida con vos, y eso lo muestra este pasaje. Pero ¿sabés qué? No solamente que Cristo quiere darte esa seguridad de caminar junto con vos, de hacer vida con vos, de estar a tu lado en estos tiempos, sino que Pablo lo menciona a esto de que vivamos juntamente con Él, porque también quiere que sepas si en verdad estás junto a Él. ¿De qué forma? Te lo voy a decir con el ejemplo de Naamán. Naamán, cuando obedeció al profeta que le dijo que se sumergiera 7 veces en el Jordán, él experimentó a Dios en su vida. ¿Cómo? A través de la sanación, ¿sí? A través de limpiarse de la lepra. ¿Qué fue lo primero que hizo Naamán después de que tuvo esa experiencia con Dios? ¿Se fue y empezó a vivir su vida normal como antes? No. Volvió a la casa del profeta y le dijo: hoy entiendo, hoy sé que no hay Dios verdadero como el de Israel. Sabes que Naamán adoraba un montón de dioses, pero se fue de ese lugar diciendo: yo voy a adorar al Dios verdadero que es el de Israel. ¿Sabes qué? Nos está mostrando eso de que cuando nosotros tenemos la seguridad de salvación, creemos en Cristo Jesús, y no solamente eso, sino que empezamos a vivir con Él, empezamos a tener resultados en nuestra vida. Y no estoy hablando de resultados elaborados, como muchos religiosos hacen, que constantemente se muestran diciéndose qué santo que soy yo, porque hago esto, porque hago lo otro, porque hago aquello. No, lo que estoy hablando es el resultado del fruto que produce Cristo Jesús en nuestra vida. Y ese resultado no es algo elaborado, sino que es algo natural, algo que sale de dentro nuestro. Pablo también entendía esto de vivir juntamente con Cristo. En Gálatas 2:20, sí, Pablo va a mencionar, él dice: porque ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y Pablo entendía que como Cristo, como él creyó en Cristo y lo salvó, ahora Cristo tiene un propósito especial para él. ¿Sí? Y él está seguro de que él no vive para sí, sino que es Cristo viviendo. Y esta seguridad es lo que lo hace a él darle las riendas de su vida a Cristo. Porque claro, Él es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Sabes qué? Creer en Cristo Jesús te da la seguridad de salvación eterna. A vivir para Cristo Jesús te da esta seguridad de que Él vive con vos todo el tiempo. Pero como te decía, Pablo quiere que vos sepas si en realidad sos hijo de Dios o no. Aquí el último versículo nos lo deja bien clarito. Y Pablo les dice a los de Tesalonicenses: mirá, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sabes que la seguridad en Cristo Jesús te cambia la forma de conducirte? Cuando vos crees en Cristo Jesús y empezás a vivir con Cristo Jesús, tu carácter cambia. ¿De qué forma? De 2 formas, fíjate. Dice: animaos unos a otros. Hoy estamos viviendo en una situación muy difícil, ¿sí? La situación del COVID-19. Y esta situación nos da inseguridad, nos da preocupación. Mañana se abre esta nueva cuarentena y todo el mundo sale y seguramente nos vamos a contagiar todos y van a haber muchos muertos. Y si seguimos pensando de esa forma, nos vamos a dar cuenta de que no vamos a poder animar a nadie. Porque nosotros no estamos animados. Porque nosotros no tenemos la seguridad de salvación en Cristo Jesús. Porque nosotros no tenemos la seguridad de que Cristo está con nosotros. Pero cuando estamos seguros, cuando estamos confiados de que no importa lo que nos pase, tenemos una seguridad eterna, pero también Cristo vive con nosotros, eso te cambia. Y ya no empezás a hablar mal de los líderes, de los presidentes, de las decisiones que están tomando, porque no te importa.
¿Sabes por qué? Porque vos estás seguro en Cristo. Y eso las personas lo empiezan a ver. Y vos podés ser de ánimo en este tiempo con las personas. Por eso Pablo va a decir, animaos unos a otros. Si yo estoy envuelto en problemas, no voy a estar animado. Y en vez de animar a otro, voy a desanimar. La seguridad en Cristo que Cristo da, cambia tu carácter. Y no importa lo que está pasando alrededor. No importa el virus que esté de turno, no importa guerra, no importa economía, no importa nada. ¿Por qué? Porque estás seguro en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y eso te va a ayudar a poder animar a otros. Pero no solamente animar, dice, edificaos unos a otros también. ¿Sabes qué? La seguridad en Cristo te permite ver las cosas desde el punto de vista de Dios. No del punto de vista de las circunstancias, de lo que está pasando, sino vos ves que el sufrimiento que hoy tenemos tiene un propósito. Entonces, como Dios te lo muestra, vos podés ver que Él tiene el control y Él usa eso, esa vista, ese propósito para que seas de bendición a otros, para que puedas edificar a otros. Déjame preguntarte esto y ya termino. Este tiempo, ¿has visto que estás seguro en Cristo Jesús? ¿O han salido un montón de inseguridades? No estoy diciendo que está mal preocuparse, no estoy diciendo que esté mal a tomar precauciones, no, es más, te desafío a que lo hagas. Pero ¿en qué estás depositando tu seguridad? Porque Cristo Jesús te quiere dar la seguridad. Y Él ya la dio a la seguridad. ¿Has creído en Cristo Jesús para estar seguro de que cualquier cosa que esté pasando en el mundo no te va a pasar nada a vos? ¿Estás seguro de que estás viviendo al lado de Él, de que estás haciendo vida con Él, de que tenés una relación personal con Él? Porque esa seguridad te va a demostrar que en vida nada te va a pasar. ¿Y sabes qué? ¿Estás seguro de que en realidad sos un hijo de Dios? ¿Cómo está tu carácter? Porque eso lo va a demostrar. Eso lo va a demostrar. Espero que esta serie haya sido de bendición para tu vida, así como lo fue para mi vida, más en este tiempo de COVID-19, donde yo también me preguntaba, ¿por qué Dios permite estas cosas? Pero ¿sabes qué? Hoy estoy seguro y tranquilo de que Dios lo permite porque tiene un propósito. Y por ahí el propósito es que vos conozcas de Cristo. O por ahí el propósito es que nos acerquemos más a Él porque Él quiere acercarse a nosotros para cambiar nuestro carácter y ser de ánimo y desafiar a los demás para que puedan acercarse a Cristo. Déjame terminar de esta forma, ¿sí? Hoy estamos enfrentándonos al COVID-19. Mañana puede ser otro virus, o puede ser una guerra, o puede ser un desastre natural. ¿Sabes qué? La seguridad en Cristo Jesús no te la puede sacar nada. Por eso quería terminar esta serie dándote esa seguridad. Que vos puedas aferrarte de esa seguridad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando pasen esas cosas, vos vas a estar seguro, vas a poder ser de ánimo y vas a animar a los demás. Que Dios los bendiga, permítanme orar por ustedes, así ya terminamos con nuestra reunión. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, te pedimos que nos bendigas, nos cuides, pero por sobre todas las cosas, Señor, que podamos aferrarnos a ti, porque sabemos que tú estás en control de todo. No importa lo que esté pasando en el mundo, tú estás en control. Y tú, como dice tu palabra, nos cuidas, porque no hay ira para aquellos que creen. Por eso, Señor, gracias, porque creemos en ti y porque sabemos que nos cuidas, nos amas y nos proteges. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.